Hermanos, finalizamos los 32 capítulos de nuestra confesión de fe, hermanos, ¿sí? En el estudio del cuerpo doctrinal de la confesión, lo hemos finalizado, pero, hermanos, aún hay algunas cuestiones que tenemos que ver que hacen referencia a nuestra confesión. Que con esta clase, hermanos, que le hemos titulado El camino al que sea el confesionalismo histórico, hermanos, que se dividirá en 3 partes, donde hablaremos, hermanos, de un poco el recorrido que hemos llevado en esta enseñanza, el aspecto práctico, hermanos, que hemos ido reformando como iglesia, y aparte, hermanos, lo que falta en el camino. El camino, hermanos, de la reforma de la iglesia no es algo, hermanos, que pasa de la noche a la mañana. No es algo que lleva poco tiempo. Este camino hacia el confesionalismo histórico, hermanos, es algo que lleva, pero mucho, mucho tiempo, hermanos, en las iglesias. Y aparte que cuesta mucho. Y no hablamos, hermanos, del costo económico, para nada, hermanos, sino que cuesta, hermanos, el sacar ideas que por mucho tiempo creímos que eran bíblicas, hermanos, y que la realidad es que no lo son. Y el día de hoy, hermanos, y en las clases que vamos a tener posterior a eso, hermanos, donde vamos a ir aterrizando ya lo del confesionalismo histórico, vamos a estar hablando acerca de eso, hermanos, en esta parte del cierre que hemos tenido, o que estamos teniendo. Primero, hermanos, iniciamos estos estudios, como les decía la clase pasada, mis hermanos, hace 2 años, 2022, 23, 24, 2 años, hermanos, que nos llevó. Si ustedes recordarán, habíamos dicho que nos iban a llevar alrededor de 1 año, 6 meses, estudiar los 32 capítulos. Hubo un alargue, hermanos, por las cuestiones que retomamos algunos aspectos en cuanto a la doctrina de Dios, donde nos alargamos, y posteriormente también en otros temas en los que creímos prudente profundizar más. Pero el camino, hermanos, que estuvimos recorriendo, hermanos, si usted recordará, pasamos por 5 temas generales, hermanos, distintos. El primero, hermanos, tuvimos un par de sesiones donde hablábamos del por qué somos confesionales. Usted recordará que estuvimos viendo eso hace un poco más de 2 años. ¿Por qué somos confesionales? Después, hermanos, posterior a eso, estuvimos estudiando algunas consideraciones importantes antes de estudiar la segunda confesión, para irnos preparando, hermanos, a lo que todo este desarrollo de enseñanza de la confesión y aprendizaje nos iba a llevar. Después pasamos a leer un aspecto muy importante que muchas veces se obvia al estudiar la confesión, y que es necesario estudiarlo, hermano, como es la carta para el lector juicioso e imparcial, que viene como introductoria en la confesión de fe, hermanos, ¿sí? Nuestra confesión de fe que hemos adoptado, mis hermanos, como bien ustedes recordarán durante este estudio, hemos aprendido que no solamente son los 32 artículos de fe, sino que tiene una carta que introduce la razón, hermanos, del por qué esos 32 artículos de fe. Y estudiamos esta carta para el lector juicioso e imparcial hace algún tiempo. Después de esto vimos o buscamos aprender cómo está organizada la confesión de fe y cómo tendríamos que estudiarlo de manera entrelazada. Si usted bien recordará, hermanos, estuvimos haciendo hincapié en esto para poder dar paso al cuerpo doctrinal, que es el que acabamos de terminar hace un domingo, el domingo pasado. Y el cuerpo doctrinal, hermanos, no traigo plumón.
plumón, se me olvidó. El cuerpo doctrinal, hermanos, de la confesión, como lo terminamos la semana pasada, hacía referencia, mis hermanos, en el que dividíamos en 4 secciones nuestra confesión. El todo de nuestra confesión estaba dividida en 4 secciones. Una primera sección que era principios primarios, que hemos de recordar, mis hermanos, abarca del capítulo 1 al capítulo 6. Posterior entramos a una segunda sección que es denominada el pacto, que va y abarca del capítulo 7 al capítulo 20. Y nos habla de toda la enseñanza en lo referente a la salvación, hermanos, en esta sección. Posteriormente, hermanos, entramos a una tercera sección que hace referencia a la vida centrada en Dios y que expone nuestras libertades y límites que tenemos como creyentes, que abarca desde el capítulo 21 hasta el capítulo 30. Y por último, hermanos, vimos acerca de las cuestiones escatológicas o el siglo venidero o los últimos tiempos, hermanos, como usted quiera llamarlo, que abarca capítulos 31 y 32. Ese fue el recorrido que estuvimos haciendo a lo largo de todo este tiempo, hermanos, y hoy estamos, hermanos, por aterrizar en el cierre, tocando el tema final, hermanos, que le he titulado El camino hacia el confesionalismo histórico, que es, hermano, todo aquello que hemos aprendido a empezar, aunque en la práctica hay muchas cosas que ya hemos ido aterrizando, pero entender en algún sentido, hermanos, el por qué es necesario hacerlo y también entender, como va a ser la clase del día de hoy, hermanos, y la del próximo domingo, por qué, hermanos, pasa este efecto, hermanos, en el que cuando uno empieza a adoptar el confesionalismo histórico, de repente, hermanos, empiezan a aparecer quienes rechazan esta postura abiertamente. Y vamos a ver las razones. ¿Y por qué es importante entenderlo, hermanos? Voy a tratar, hermanos, con todo el favor de Dios, exponer en este tiempo y en la clase posterior, la próxima semana, algunos principios, hermanos, de por qué el confesionalismo histórico es rechazado. En algunos casos, hermanos, abiertamente, y en otros casos, hermanos, por una ignorancia, pensando que se está siendo fiel. Pero la realidad es otra. Es una realidad, hermanos, que no podemos negar. Y como iglesia, creo, hermanos, que durante todo este proceso, que no es de 2 años, hermanos, es de muchísimo tiempo más, hemos sido testigos de esto, hermanos. Como iglesia, hermanos, hemos sido testigos como cuando se despertó como iglesia, por la misericordia de Dios, hermanos, a las enseñanzas bajo la tradición reformada, hermanos, y empezamos a conocer del confesionalismo, el rechazo de muchos hermanos llegó al punto inclusive de mermar la membresía. Y es una realidad, hermanos. Y mi pastor, hermanos, y quizás algunos más pudieran confirmar que no solamente fue la disminución de la membresía, sino también el rechazo de iglesias. Y ojo, hermanos, estoy diciendo iglesias, hermanos. No vamos a juzgar, no vamos a poner una marca o una línea, hermanos, entre no me reconoces, entonces yo tampoco. Pero al final de cuentas, hermanos, también se vivió el rechazo de iglesias. Al parecer, hermanos, en estos tiempos, después de tanto trabajo, hermanos, que se ha hecho, tanto como iglesia local, en el servicio de nuestro pastor, hermanos, enseñándonos, y en lo poco que Dios ha permitido a un servidor poder acompañar en este proceso a nuestro pastor,
Al parecer, hermanos, hasta hoy, después de tantísimo tiempo, porque es bastante, ¿verdad, pastor? Es bastante el tiempo en el que ya estamos en esto. Pero al parecer, hermanos, en Obregón empieza, hermanos, a dar un pequeño, muy pequeño, pero ahí está, brote de luz. Iglesias pequeñas, como el caso de nosotros, hermano. Iglesias pequeñas que despertaron por la misericordia de Dios a la reforma, que empezaron a reformar sus prácticas, sus creencias, y empezaron a poner el fundamento sobre el que iban a trabajar, y que por la misericordia de Dios, hermanos, fue cambiando poco a poco. Y hoy, hermanos, se empieza a vislumbrar algo pequeño, pero algo en Obregón, hermanos. Creo yo, hermanos, que el camino es muy largo. Alguna vez platicaba con alguien, hermano, y yo le decía, si nuestros hijos son los que ven el resultado de esto y el Señor tiene la misericordia para que esto se vea, si es que no viene antes, todo lo que se ha pasado valdría totalmente la pena. El rechazo que se ha vivido, porque es una realidad, hermanos, valdría totalmente la pena. Si el Señor permitiera ver a los pequeños que tenemos ahorita aquí congregados entre nosotros, y que partiendo de ahí, hermanos, fueron cosas que quizás algunos les pudieron ver inquietado, el no dejar a los niños fuera perdiéndose la predicación de la palabra, pero con la esperanza, hermanos, de que en el futuro estos pequeños que están aquí sentados, si el Señor tiene misericordia de ellos, hermanos, que puedan ser ministros de su palabra. Y en una iglesia, hermanos, que quizás a lo mejor va a tener problemas, hermanos, porque todas las iglesias los hay, al estar conformada por pecadores, pero ya van a tener un camino firme, o a lo menos, hermanos, muy andado en esta cuestión de la reforma y el confesionalismo histórico. Porque hoy se empieza a ver esa luz. Esperemos que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita ver ese trabajo de las pequeñas iglesias que están trabajando sobre esto y que estamos trabajando de forma firme sobre esto, y empiece, hermanos, a ver un camino más sólido. Ahora, hermanos, a pesar de que en la actualidad aquí en Obregón empezamos a ver este avance, pequeño, hermanos, pero ahí va. Es muy común escuchar, hermanos, a muchos. A algunos, hermanos, hemos de reconocer con un celo por la verdad, mal informado, hermanos, pero celo al final. Y otros quizás a lo mejor en el sentido de burla, pero hemos escuchado a muchos decir y afirmar, nosotros no somos ni calvinistas ni arminianos, sino que somos bíblicos. Y excusarse en eso, hermanos, afirmando, ya que nuestro único credo es la Biblia, y la iglesia no necesita enseñanzas de hombres si tiene la Biblia. Hay muchos hermanos que no negamos, quizás con un celo real, se excusan detrás de esa frase sin darse cuenta de lo peligrosa que puede llegar a ser esa frase. Para muchos hermanos, enseñar lo que a bien como iglesia hemos estado estudiando y en lo que nuestro pastor nos ha instruido sobre el confesionalismo histórico, esclaviza la conciencia hasta el punto de crear división entre hermanos. Para muchos es eso, hermanos, lo que hace el confesionalismo. Pero creemos y estamos convencidos, hermanos, que el confesionalismo en algún sentido sí causa división, pero no entre hermanos.
Causa división, hermanos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esa es una realidad. Pero, hermanos, si nosotros creemos como iglesia, y lo hemos afirmado, que el confesionalismo histórico es un tema bíblico, ¿por qué no se habla tanto de él en las iglesias? Si nosotros creemos, hermanos, como iglesia, y aunque seamos una iglesia pequeña, creemos y estamos seguros que el confesionalismo histórico y el adherirnos a la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres es una verdad que demanda la Escritura, pudiéramos preguntarnos, hermanos, ¿y por qué no se habla de él en las iglesias? Lamentablemente, hermanos, aún en iglesias que protestan ser reformadas o que afirman ser reformadas, aún en iglesias, hermanos, que afirman ser confesionales, aún en estas congregaciones no se habla del confesionalismo. Y podríamos decir, ¿y si es bíblico? ¿Por qué es tan rechazado? Si realmente es bíblico, ¿por qué no es abrazado por todas las iglesias cristianas? ¿Por qué pasará esto? Si realmente es bíblico, ¿por qué ese rechazo? ¿Por qué no es expuesto? ¿Por qué aún en las iglesias que afirman ser reformadas y que afirman, hermanos, creer en lo que las verdades que la confesión nos enseña? ¿Por qué aún dentro de esas iglesias no se enseña sobre el confesionalismo histórico y la importancia? Estas preguntas, hermanos, exigen que nosotros hagamos un análisis a profundidad y que cada uno de nosotros que estamos aquí, hermanos, podamos demostrar bíblicamente que lo que creemos, hermanos, y que tanto nos ha causado y que tanto nos ha costado, hermanos, realmente es bíblico. Y cada uno de nosotros tendríamos que tener, hermanos, las herramientas suficientes para mostrar esto. Por esa razón, hermanos, es que en estas clases donde estaremos cerrando lo que es nuestra confesión o el estudio de nuestra confesión, vamos a cerrar con este tema. Pero primero vamos a analizar el porqué del rechazo, hermano. El por qué algunas iglesias, y estoy diciendo iglesias, hermano, rechazan el confesionalismo. Y lo vamos a ver desde dos perspectivas, hermanos, que considero yo muy importantes. Primero, hermanos, vamos a ver cómo la adoración a Dios en la actualidad, sin darse cuenta y sin darnos cuenta, ha sido moldeada por la cultura contemporánea en la que vivimos. Y hermanos, tenemos que entender nosotros, y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, que el confesionalismo histórico choca con las ideologías contemporáneas, choca. Y es por esa razón, hermanos, que es rechazado. Hermanos, ¿por qué no vemos muchas veces y por qué decimos, es que tenemos tantos problemas en nuestra iglesia? Es que no hay compromiso de los miembros. Es que se vive una, ¿cómo se dice? Frialdad, pasividad. Tenemos que enseñar algo para atacar eso. Y luego muchas veces, hermanos, nos paramos acá enfrente y empezamos a lanzar, no dardos, hermanos, sino rocas para que peguen en las cabezas y a ver si esas rocas pegando en las cabezas abren la cabeza, hermanos, y el entendimiento pasa. Y muchas veces queremos hacer esto, hermanos. Pero la realidad es que no nos damos cuenta, hermanos, que lamentablemente
Nuestra sociedad, hablamos como iglesia, ha sido infestada por las filosofías contemporáneas. La cultura ha moldeado a la iglesia y lamentablemente, hermanos, la iglesia se ha moldeado más a la cultura que a la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver que esto es una verdad. Como primera parte, hermanos. Hay otra parte. Hay un temor también, hermanos, de muchos siervos que pudiéramos decir que son fieles. Hay un temor de quebrantar el principio de la sola escritura, que proviene muchas veces de hermanos que están bien intencionados y que son cuidadosos y que rechazan cualquier escrito humano por temor a quitar la autoridad a la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que están en esta condición, hermanos, y hay muchos hermanos. Alguna vez, hermano, platicaba con alguien pidiéndole un consejo sobre una iglesia de una ciudad, que me habían preguntado si no conocía una iglesia, y yo hablé con otro hermano pidiéndole que era de esa ciudad, que me diera consejos sobre alguna iglesia en ese lugar. Y me llamó la atención, hermanos, que este hermano me dijo, esa iglesia es una iglesia reformada, solo que no es confesional. Ah, caramba. Y ojo, hermano, me lo dijo alguien que yo consideraba un maestro, hermano. Y me dijo, es iglesia reformada, solo que no es confesional. Esto ha llenado, hermanos, esta idea ha llenado la sociedad, hermano. Inclusive al punto, hermanos, de resumir a estas frases que están acá, una iglesia bíblica. Ahora, que una iglesia bíblica debe de reconocer y aceptar estas frases es una verdad. Pero hay un mal entendimiento completo de estas frases, hermano. Que ese sola escritura, hermanos, fuera del entendimiento del confesionalismo histórico, lo único que hace, hermanos, es alejar en vez de acercar a la iglesia las verdades bíblicas. Y muchos con un temor, hermanos, muchos ministros con un temor real de no alejarse, de tener la Biblia como su única regla, malinterpretan esto, hermanos, por desconocimiento. Entonces, hermanos, son dos factores que tenemos que ver: cómo la adoración se ha moldeado a la cultura y cómo el temor de muchos, de un mal entendimiento de lo que es sola escritura, ha hecho que se rechace el confesionalismo. Porque, hermanos, el sola escritura que está aquí atrás no se contrapone en lo más mínimo con el confesionalismo histórico. De hecho, hermanos, el sola escritura que está acá atrás es explicado en el confesionalismo. Pero vamos a ir por partes, hermanos. El día de hoy quisiera hablar, hermanos, cómo se ha dado este rechazo por la cultura contemporánea. Hermanos, una de las fuerzas formadoras más grande que existe en la humanidad es la cultura. El hombre, hermanos, es educado y en esa educación es moldeado conforme a la cultura donde vive, y eso es una realidad, hermano. Nosotros llevamos a nuestros hijos a las escuelas. Y ojo, hermanos, no estoy hablando de un en contra mandar a los hijos a las escuelas, hermanos. ¿Sí? Pero mandamos muchas veces a los hijos a las escuelas y permitimos que la cultura los moldee. Y es un error grave, hermano. Ahora, ¿deberíamos mandar a nuestros hijos a la escuela? Creo que podríamos mandar a nuestros hijos a la escuela sin ningún problema. Lo que no debemos permitir es que la cultura moldee a nuestros hijos.
En las escuelas nuestros hijos van a aprender ciencias. En nuestra casa nuestros hijos aprenden de la vida. Y ahí es donde inculcamos la verdad de Dios. Nuestra sociedad, hermanos, o más bien nuestro carácter y la visión que nosotros tenemos del mundo, está moldeado por la cultura. Hermanos, cuando menos nos damos cuenta, nos hacemos a la cultura en la que vivimos. Hermanos, porque a muchos creyentes, hermanos, quiero aclarar esto, porque a muchos creyentes les cuesta trabajo guardar el día del Señor. ¿Por qué será? Porque la cultura los moldeó tanto, hermanos, que han dicho que el domingo no es el día del Señor. Han dicho que el domingo es el día de descanso de mis labores. Y como es el día de descanso de mis labores, el domingo yo tengo que ir a compartir tiempo con mi familia, tengo que ir a hacer deporte, tengo que ir a pasear, tengo que ir a divertirme, porque es el día que la cultura me ha enseñado que por lo regular el domingo no se trabaja. Y ojo, hermano, no estoy diciendo que no sea cristiano, pero el problema que hemos dejado que la cultura moldee a la iglesia, en lugar de la palabra, nos ha traído todas estas consecuencias, hermano. Y por esa razón, hermanos, los creyentes no guardan el día del Señor como se debería de guardar. Hermanos, para muchos pudiera sonar muy estricto que nosotros como iglesia tenemos un culto por la mañana y otro por la tarde. Podríamos decir, no, como que el pastor se está yendo de más. Para muchos pudiera ser esto extremista. Pero la realidad, hermanos, es que si nosotros entendiéramos realmente el concepto bíblico del Día del Señor, nos daríamos cuenta que nos estamos quedando bien cortos aún. Porque, hermano, quizás muchos este día lo ocupan para cosas que no son del Señor. ¿Y cómo lo justificamos? Pues ya cumple acá en la iglesia. En el tiempo libre ya puedo hacer otras cosas. Pero el día del Señor, hermanos, no es únicamente cuando la iglesia se reúne. ¿Verdad, hermano? El día del Señor son las 24 horas del día, hermano. Es el día del Señor, hermanos. No es la hora del Señor, no es la mañana del Señor, la tarde del Señor. Es el día del Señor, hermano. Pero no hemos moldeado tanto la cultura que pasa esto. El confesionalismo, hermano, representa una contradicción a los principios más importantes de nuestra cultura. Y ahí es donde está el problema, hermano. El inclusivismo, hermanos, que se vive ahora. Hermanos, no ejercemos disciplina eclesiástica porque queremos ser inclusivos. No queremos que alguien se ofenda. Y mejor no ejercemos disciplina eclesiástica. Pero nos sentimos muy espirituales diciendo, pero estoy orando por él. Hermanos, la oración es sumamente importante. Muy importante. Pero si la oración no va acompañada de la práctica, hermanos, la oración no servirá de nada. Esta cultura, hermanos, es relativa. El relativismo, hermanos, está impregnado en nuestra iglesia. La independencia autoritaria, hermano. Hermanos, si nosotros vemos que llega nuestro pastor y nos dice, hermano, ya no hagas esto, pero es algo que a nosotros nos gusta, ¿qué vamos a decir? Que legalista el pastor.
ya no hagas esto el domingo. Pero ¿por qué si es mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera? Es una realidad, hermanos, que se vive. Y quisiera decir, hermanos, que Torrefuerte está exento de esto, pero lamentablemente no es así. Siendo honestos, la verdad no es así. ¿Qué más quisiera yo decir que nosotros somos la excepción a la regla, pero no la somos? Lamentablemente, hermanos, la idea de que nosotros mandamos en cuestiones espirituales hemos denigrado la. Y eso es lamentable, hermanos, porque eso no es otra cosa, hermanos, más que hacerte a la cultura, más que hacerte al mundo. Y en la iglesia estamos viviendo eso. Y todo esto, hermanos, es contrario a lo que es el confesionalismo. Por esa razón, hermanos, es tan difícil caminar en el confesionalismo. Y vamos a analizar algunos aspectos, hermanos, de esto en el poco tiempo que nos queda de este día. Primero, hermanos, les voy a hablar de unas presuposiciones sobre las que está establecido el confesionalismo histórico. Para después, hermanos, en la próxima clase, contrastar estas presuposiciones con lo que actualmente se vive. Primero, hermanos, el confesionalismo histórico tiene como primicia que el pasado es importante. El confesionalismo histórico tiene como primicia que las cosas del pasado tiene cosas que son relevantes y de mucho valor hoy en día. En el confesionalismo se le da mucha importancia a esto, hermano. La esencia del confesionalismo histórico es darle importancia al pasado. Claro, hermanos, no le damos importancia al pasado como algo infalible, sino como una guía segura que ha sido probada en su eficacia a través del tiempo, hermano. En eso entendemos que el confesionalismo es correcto, hermano. El confesionalismo, hermanos, histórico nos apunta a documentos antiguos. Y están plenamente convencidos, mis hermanos, que no por ser antiguo algo es verdadero. No necesariamente por ser antiguo algo es verdadero. Pero es una realidad, hermanos, que las mentiras nunca pasan la prueba del tiempo sin ser descubiertas. Hermanos, tanto ustedes como yo, y creo que nosotros estamos convencidos, ¿verdad? La famosa frase que dicen, una mentira tarde o temprano sale a la luz. Y es una realidad. Una mentira tarde o temprano sale a la luz. Y el confesionalismo histórico, hermanos, ha probado ser verdad y sin tener tanta objeción por los primeros 16 siglos después de Cristo. El problema serio empezó, hermanos, del siglo XVIII en adelante. Ahí empezó el problema. Hermanos, nosotros el día de hoy nos enfrentamos a problemas en la iglesia y hacemos menos la valiosa herramienta que tenemos como es el confesionalismo histórico. Hermanos, ¿qué pasa, hermanos? ¿No hay compromiso en la iglesia? ¿Y qué hacemos, hermanos? Hay que buscar herramientas psicológicas para atraer a la gente y comprometerlas. Y luego aparece por ahí, vamos a dar un curso de las 7 leyes espirituales para comprometer con la iglesia local. Vamos a dar un curso de los 10 pasos para llegar al éxito en la iglesia local. Hermanos, si no nos damos cuenta del valioso o de lo valioso que tenemos en el confesionalismo histórico. Y queremos, hermanos, solucionar los problemas actuales
con estrategias actuales y no con aquellas, hermanos, que ya han sido probadas a través del tiempo. Y ese es el punto importante, hermano. No aprovechamos esta herramienta tan valiosa, hermanos, que ojo, hermanos, Dios es quien nos las ha dado, hermano. ¿Sí recuerdas esta parábola donde el Señor dice que repartió talentos? ¿Sí recuerdas? Y que algunos los felicitó por haber dado sus talentos. Y a uno lo condenó por no haberlo hecho. Esta parábola, hermanos, es una evidencia de que el confesionalismo histórico y el trabajo que han hecho estos hombres para proteger la verdad a través del tiempo viene de la mano de Dios que ha dado esos dones. Y lo rechazamos muchas veces. Es lamentable, hermanos, que cuando la iglesia se encuentra con problemas de cualquier tipo, nos olvidemos de apuntar hacia el confesionalismo histórico, hermanos. Cuando la iglesia tiene más problemas, en el momento la iglesia tiene más problemas, en el momento que la iglesia tiene más dificultades, tendemos que voltar al confesionalismo histórico. Pero nos han enseñado hoy, hermanos, que la historia es historia. Y no importa. Pero la historia nos ha dejado tremendas enseñanzas que hemos rechazado. Otra parte importante también, hermanos, es que el confesionalismo histórico nos habla, y esto es muy rechazado, hermanos, lamentablemente. El confesionalismo histórico nos habla de verdades absolutas que vienen de una fuente de autoridad. Hermanos, el confesionalismo histórico reconoce a la Escritura como la única fuente de autoridad, y nuestra confesión lo dice. Al reconocer nosotros la Escritura como la única fuente de autoridad, también estamos aceptando, hermanos, que creemos y estamos convencidos plenamente de que las verdades absolutas existen. Y estas verdades absolutas fluyen de la Biblia. Esta idea, hermanos, es totalmente contraria a lo que muchos creen hoy sobre las verdades relativas o las verdades subjetivas. ¿Cuánto no hemos defendido, hermano, muchas veces es que yo lo veo así y así tiene que ser? Pero, hermanos, hay verdades absolutas, hermanos. La relatividad, hermanos, en cuanto a las verdades hablando, ha sido una de las mentiras más grandes y que más daño han hecho al cristianismo. La verdad es una. La verdad es una, hermanos, y esa verdad no solamente es una, esa verdad es objetiva. Y esa verdad, hermanos, no está determinada por la forma en la que yo interpreto lo que la Biblia dice. La verdad está determinada solo por la fuente de autoridad que es la Biblia. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Pero hoy que hemos pensado, hermanos, que nosotros tenemos alguna autoridad sobre la Biblia. Porque a nosotros nos están dando revelaciones nuevas que no dieron hace 2000 años. Y las tenemos que complementar. Eso es una mentira, hermanos, y una falsedad completamente. Como consecuencia de lo anterior, hermanos, quienes nos adherimos al confesionalismo histórico, quienes creemos, hermanos, que el pasado es importante, quienes creemos, hermanos, que existen verdades absolutas y que fluyen de una fuente de autoridad, quienes confesamos esto, ¿sí? Creemos, hermanos, que esas verdades absolutas tienen que ser defendidas. Y para ser defendidas, tienen que ser precisadas por medio de palabras y de frases.
porque esto lo convierte, hermanos, en afirmaciones concretas y absolutas. Y estas afirmaciones establecen la línea entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Es por eso, hermanos, que es importante el confesionalismo histórico. Es por eso que es de suma importancia el confesionalismo histórico. Pero, hermanos, cada época en la historia de la humanidad se caracteriza por ciertos principios típicos de las circunstancias que se viven alrededor. Y con esto así cerrando, hermanos, para darnos cuenta el por qué o el cómo la cultura actual a través del tiempo ha ido rechazando estas verdades absolutas. La época en la que vivimos, hermanos, es quizás para algunos pueda ser un poco desconocido, pero es necesario que lo entendamos. Pero la época en la que vivimos, hermanos, se le conoce como la época del posmodernismo. Hoy estamos en lo que se conoce como el posmodernismo. Y como su nombre lo indica, hermanos, es una época que está relacionada con el modernismo. Vamos a hablar un poquito de historia, hermanos, en estos últimos 10 minutitos. El posmodernismo está relacionada con el modernismo. Y el modernismo, hermanos, fue una reacción a lo que se le conoció en algún tiempo como el premodernismo. El premodernismo, entonces tenemos, no traigo el plumón, pero bueno, tenemos, hermanos, el premodernismo atrás, como una reacción contra el premodernismo surge el modernismo, y como una reacción al modernismo surge el posmodernismo. 3 etapas de la cultura, hermanos, ¿sí? En la época premoderna, es decir, hermanos, la anterior, ¿sí? En esa época, los occidentales, hermanos, creían que Dios, o lo que muchos le llamaban lo trascendente, era la base, hermanos, de todos los conceptos morales absolutos. Dios, o lo trascendente, como le llamaban muchos, era la base de la racionalidad. Dios, o lo trascendente, como muchos decían, era la base de la dignidad humana y la base de la verdad. En esta época, hermanos, conocida como el premodernismo, el punto de partida del conocimiento y la sabiduría era Dios. Teniendo fe en Dios, el mundo podía entenderse de una forma correcta. Anselmo, hermanos, en el año 1033 después de Cristo, dijo una frase que se hizo muy famosa en aquel tiempo: creo que puedo entender. Ojo, hermanos, creo que puedo entender. El credo ut intelleginam en el latín. ¿Qué nos estaba enseñando, hermanos? Que el orden era fe, luego entendimiento. O una buena fe que buscaba entendimiento. Ese era el pensamiento, hermanos, del siglo XVI hacia atrás, hermano. Todo giraba en torno a Dios. No había otra cosa. Alguien quería, hermanos, conocer la verdad, tenía que conocer a Dios. Y todo giraba en torno a Dios. Es por eso, hermanos, que muchos de los trabajos de los filósofos antiguos fueron retomados en ciertos aspectos por los ministros de la palabra para explicar la verdad en un lenguaje más que se iba adaptando conforme iba pasando el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los filósofos estaban conscientes de que detrás de la verdad absoluta, que lo que era lo que buscaban, estaba Dios. Algunos lo percibían de una forma errada, pero reconocían que era Dios. Y eso se dio, hermanos,
del siglo XVI hacia atrás. Como respuesta a este pensamiento, hermanos, de que todo giraba en torno a Dios, nace el modernismo. Ustedes han escuchado, hermanos, de un filósofo llamado René Descartes. Lo enseñan en las escuelas, hermano. De hecho, se le conoce como el padre del modernismo. ¿Sí? Este hombre, hermano, René Descartes, era un teólogo católico por el escepticismo filosófico y la creciente incertidumbre teológica de su tiempo como resultado de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, hermano, explota y este hombre se empieza a preocupar por lo que estaba pasando. Descartes, hermanos, en su deseo de conocer más o de obtener lo que él llamaba el conocimiento absoluto verdadero en el entendimiento de él, la forma en la que él lo hizo, hermanos, en lugar de los filósofos anteriores a él, hermanos, cuando querían buscar el conocimiento absoluto, ¿a quién acudían? A Dios. Descartes dijo, no puede ser esto. Prácticamente porque los reformadores nos están acabando. Y en su deseo de buscar la verdad absoluta, lo que hace René Descartes, hermanos, es empezar a dudar de todo. Empezó a dudar de todo. Y en ese dudar, hermanos, empezó a dudar en los dogmas de la iglesia, los cuales eran dogmas, hermanos, o creencias basadas en conceptos absolutos y que toda la sociedad aceptaba, hermano. Y este hombre empezó a vivir en eso. Duden de esto, duden de esto, duden de esto. Lo que anteriormente fue aceptado por todos. Empezaron, duden, 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 no es así. Como consecuencia de esto, hermanos, Dios es sacado del centro. Ya Dios es sacado del centro y fue reemplazado por el pensamiento humano. Entonces ya no es Dios. Ahora las verdades las encuentras en el razonamiento y en el pensamiento humano. De ahí parte el verdadero conocimiento. ¿Te das cuenta? Este hombre empezó a enseñar, ya no es Dios, es el hombre. De ahí parte el conocimiento verdadero. Y anterior era de Dios. ¿Sí? Hubo ese cambio, hermano. Una de las características del modernismo, hermanos, fue elevar la razón humana. Empezaron a poner en un estándar muy alto la razón humana. Ojo, cosa que el premodernismo no se rechazaba la razón humana. Pero la razón humana, hermanos, se centraba en Dios. Y acá la empezaron a centrar en el hombre. Ese fue el problema, hermano. Empezaron a elevar la razón humana y a promover, hermanos, el escepticismo en contra de la autoridad de la iglesia y de la doctrina cristiana o del dogma. Empezaron a rechazar el dogma, la enseñanza cristiana. Con estos pensamientos, hermanos, de la dignidad humana, la verdad y la razón, decían que se podían concebir sin la necesidad de tener a Dios en la ecuación. Entonces empezó a promover, no, mira, es que se puede conocer la verdad absoluta sin Dios. ¿Verdad cómo fue cambiando? ¿Qué pasa ahí, hermanos? Cuando las escuelas, hermanos, más grandes en el mundo y más importantes centraron su enseñanza en Dios, empezaron a sacar a Dios de las escuelas. Empezaron a sacarlo y empezaron a dar importancia al razonamiento humano. Ahora, con estos pensamientos, hermanos, dentro del modernismo salieron a relucir otros principios, como el racionalismo, como decíamos ahorita, elevar aún más la razón. El romanticismo, empezaron a poner un énfasis en los sentimientos, lo que sentía el hombre. Otros aspectos como el marxismo, el nazismo
y otros esquemas diferentes, hermanos, que buscaban eliminar a Dios como punto de partida del entendimiento y de la forma de vivir. Ya empezaban a sacar a Dios. De ahí es que se hace famosa la frase de René Descartes que dice, pienso, luego existo. Es increíble, hermanos, pero hay algunos creyentes que utilizan esta frase. Pienso, luego existo. Que fue la frase, hermanos, que vino a rechazar la fe antes del conocimiento. Y es bien delicado, hermanos. Pienso, luego existo, significa mi pensamiento dirige mi existencia. Dios. Es mi pensamiento. ¿Te das cuenta, hermanos? Ya se está metiendo mi pensamiento. Lo creo. Un poquito más rápido porque ya se me está yendo. Quisiera terminar con esto, ¿sí? Finalmente, hermanos, esta cultura da luz a lo que se conoció como el posmodernismo. Una cultura, hermanos, se levanta como una reacción al individualismo y las verdades absolutas. Es decir, René Descartes, hermanos, está buscando verdades absolutas, pero basadas en el individualismo, el razonamiento de la persona. Y lógicamente sale otros y dicen, no, esto no es así. Y empezaron a repetir ese sistema. Entre esas luchas, hermanos, del individualismo y el razonamiento humano en busca de la verdad absoluta y la sociedad, da un choque de ideas, hermanos, que esto trae como consecuencia, hermanos, las dos guerras mundiales. Estas ideas de choques culturales, hermanos, entre el modernismo y el posmodernismo, trae las dos guerras mundiales. Y muchos dicen que por ahí se está acercando otra. Porque está lo mismo, hermanos. Finalmente, hermanos, llega el posmodernismo, una cultura que se levanta como una reacción al individualismo y las verdades absolutas. Y como resultado de esto, hermanos, el posmodernismo no solamente excluye a Dios como fundamento para dar sentido a la realidad y a la experiencia humana, como lo hizo el modernismo, sino que el posmodernismo, hermanos, empieza a negar cualquier realidad, cualquier razón o cualquier moralidad absoluta. ¿Sí? En contra de esto que se estaba predicando el modernismo, en el posmodernismo empiezan a decir, no, es que eso no es así. Porque en el razonamiento humano, te voy a poner un ejemplo, hermanos, en el razonamiento humano, ¿qué era? No, es que solamente hay dos, hombre y mujer. Hermano, el razonamiento humano te lleva a entender que solamente hay dos. Y si tú sacas a Dios de la ecuación y metes el puro razonamiento humano, no vas a encontrar otro. Pero ¿qué empezaron a decir? No, esto no es así. No podemos quedarnos con verdades absolutas. Hay verdades relativas. Y hay pensamientos distintos. Entonces no me vengas a decir que eso es la verdad. Esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Y por poner el ejemplo, si yo me siento mujer, es mi verdad. Y yo soy mujer. Pero te has cuenta cómo fue una reacción y al final de cuentas iba en contra de aquello. Entonces, hermanos, esta ideología nos impregnó totalmente. En esta ideología crecimos, hermanos. Y las iglesias se fueron moldeando esa ideología. Entonces, ¿por qué hay tanto rechazo al confesionalismo? Porque venimos de una cultura en lo que las verdades se definen conforme a mi razonamiento y a mi pensamiento. Y no conforme a lo que Dios dice. Y mucho menos a lo que los ministros de la iglesia me quieran decir que es correcto para mi vida. A ver, Mario, ¿quién es usted para decirme que tengo que llegar temprano el domingo? A ver, hermano Mario, ¿quién es usted para decirme que tengo que venir en la mañana y en la tarde? A ver, hermano Mario, ¿quién es usted para decirme que me tengo que arrepentir de mis pecados? ¿Quién es usted? No, hermano Mario, mi relación con Dios, porque es mi relación con Dios, no es usted, no es personal. ¿Te das cuenta, hermano?
Cosa, hermanos, que en aquel tiempo ni hubiera sido pensada. Y quienes lo pensaran hubieran sido completamente rechazados por la iglesia. Ese es a lo que nos enfrentamos, hermano. Bien, hermanos, como ya nos fuimos de tiempo y luego empezamos tarde todavía, vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para después pasar a la Santa Cena, hermanos. Pero vamos a continuar con este mismo tema en la próxima clase. Oramos, hermanos.